En la Sierra Madre de Chiapas se encuentra enclavada la gigantesca piedra de Huixtla, un monolito que vigila las llanuras y costas del Soconusco. La escalamos para apreciar los espectaculares y fértiles paisajes de esta región de Chiapas. También fuimos a las profundidades de su cueva donde se realizan misteriosos ritos. Luego nos refrescamos en las cascadas que descienden de la cadena montañosa. Huixtla se encuentra a solo 40 minutos de Tapachula. En la plaza principal de Huixtla nos recibió el cronista del pueblo. Huixtla es milenario. Los primeros pobladores se plantaron en 1100 a.C. en la zona de las estribaciones del río Huixtla. En ese tiempo fueron proveedores de cacao, de maíz, jade, obsidiana, para los mayas olmecas. Los primeros pobladores fueron parte de la cultura mocaya, que en Mijezoque significa la gente del maíz. Posiblemente ellos fueron la cultura más antigua de Mesoamérica y aprovecharon la abundancia de los ríos y el cacao silvestre del Soconusco. Ya nos vamos, nos apoyó el ayuntamiento de Huixtla y vamos a promover su piedra, que es muy valiosa. La Dirección de Turismo del municipio de Huixtla nos apoyó con la logística para llegar rápidamente a la cima de la piedra. La Sierra Madre de Chiapas nos espera. Ya podemos ver que nos estamos adentrando a la Sierra Madre de Chiapas, esta cordillera que cruza el estado de norte a sur, se une con el volcán Tacaná y es paralela a la costa del Pacífico. De Huixtla salimos hacia la carretera a Motocintla y de ahí tomamos el entronque que nos lleva a la piedra de Huixtla. Anduvimos unos 12 kilómetros en curvas hermosas por la Sierra Madre. Se necesita un vehículo de doble tracción poderoso, pero también se puede subir caminando. Son alrededor de 4 horas, hay que levantarse temprano para disfrutar. Hay muchos árboles de mango, puedes ver la mazorca del cacao colgada, la puedes probar porque toda esta zona es chocolatera. Vamos cruzando por cafetales. El Soconusco era uno de los mayores productores del mundo. Cuando el precio del café era mucho más alto, esta zona era de las más ricas y ahora solo quedan los antiguos cascos de lo que eran fincas cafetaleras que se han convertido en ejidos. La producción del café influyó en la historia de Huixtla. Había extensiones de tierras vírgenes. Varias familias se repartieron las tierras. Con Porfirio Díaz hay un auge por la llegada del ferrocarril, porque abrió también las fincas cafetaleras Porfirio Díaz. En el momento en que el café empieza a devaluarse por el asunto de enfermedades del cafeto, los problemas del valor a nivel internacional, las fincas cafetaleras dejaron de funcionar. Entonces es que el gobierno federal abre el espacio para las agroindustrias, el ingenio azucarero con casi 7,000 hectáreas de producción. En este camino podemos encontrar muchas rocas gigantes de este tamaño, hay muchísimo más grandes, está lleno de rocas. Y es increíble esta carretera, está muy bonita, es bella, es verde y eso que estamos en temporada seca. Nos comentan que Huixtla está a 25 metros sobre el nivel del mar. Ya vamos a subir a 1600 metros, o sea, más de 1500 metros de desnivel. Vamos llegando al ejido Morelos, es la recta final, ya estamos a 10 minutos de la piedra. Vamos subiendo, que nos mareamos. Paramos para desayunar en un ejido. Nos esperaba una comida tradicional del campo, acompañados con el calor del fogón. ¿Qué anda haciendo, Ana Karen? Haciendo las tortillas. Se pone a cocer el maíz, luego lo llevamos al molino. Ya de la masita que sale, ya se empiezan a hacer las bolitas. ¿Todo se hace acá? Sí, todo. Aquí se cosecha un poco el maíz hasta la cocción y pues lo que ve aquí. Preparamos un caldo de pollo de rancho con arroz y tortillas. ¿Cuántas gallinas mataron? 4. Ay, qué rico. Y vamos a comer ese delicioso caldo de gallina, lo más orgánico que podemos encontrar. Esa gallina creció aquí comiendo del campo
y pues siempre es bueno apoyar a las comunidades parando y degustando su comida local. Este arroz que le estamos echando es arroz tipo morisqueta, típico de este lugar. Hubo colonos japoneses por la zona y este tipo de arroz es el que ellos trajeron y lo dejaron como herencia. I just got this delicious and fresh chicken soup. You can tell that everything is local. Hay que echarle el agua de chile. Es chile habanero molido con jugo de limón, que parece que acompaña perfectamente con ese caldito. ¿Pica mucho? ¿Por qué tiene tanto entonces? Sí pica, pero le da un sabor muy rico al caldo de gallina. ¿Estás sudando? Al entrar pica y al salir repica. Estamos saliendo de la localidad de Morelos rumbo a la piedra de Huixla. ¿Por qué vale la pena la piedra? Por lo majestuoso, su altura y sobre todo por las tradiciones que tienen ahí. Anteriormente se realizaban algunos rituales. Muchas personas acuden ahí a hacer sus actos de chimanería. Entonces, pues también tiene su historia. En pocos minutos ya estábamos ante la imponente piedra de Huixla. ¡Bienvenidos a la piedra de Huixla! Esta piedra se llama piedra monolito porque es una piedra sólida, la segunda roca más grande del mundo, con 160 metros de altura y 600 metros de recorrido. Es un lugar tranquilo donde todo se respeta, se puede acampar, ¿verdad? Y con toda seguridad. Lo más atractivo que tenemos aquí es el recorrido dentro de la cueva, que consta de 100 metros de recorrido dentro de la cueva. La gente viene por sus mitos, por sus leyendas, ¿verdad? Porque se cuenta que dentro de la cueva hay un huerto de fruta, donde tú puedes comer, pero no puedes sacar como prueba. Dice que si tú agarras una fruta y la quieres sacar, se tapa la entrada. Se cuenta que dentro de la cueva hay un río enorme. Dice que da a la ciudad de Huixla, pero la verdad es un mito, es una leyenda, es una historia. Para hacer el recorrido, lo que es alrededor de la piedra, el camino es así un poco estrecho, muy hermoso, y aquí empezamos a ver las plantas. Ese arbolito que está ahí, mire, eso acá le llamamos cuetillo, porque eso cuando se le prende fuego, truena, que los niños juegan con eso. Esa es la pacaya, nosotros lo usamos como alimento y se cocina así con huevo para darle un mejor sabor. Son 120 metros de altura y 600 metros de diámetro de la enorme piedra de Huixla. Lo que estamos haciendo es dar la vuelta a la piedra de Huixla. El camino es estrecho, es sinuoso. Vean, tenemos que atravesar eso. Estamos subiendo las escaleras para conocer la piedra de Huixla. La piedra tiene un significado especial para los habitantes del Soconusco. 13 años llevamos trabajando como guía de turista. Mi tierra natal, ¿verdad? Y me siento orgulloso de haber nacido aquí. El desafío de escalar la famosa piedra de Huixla comenzaba. ¿Las mujeres pueden venir a la piedra? Claro que podemos, hasta con zapatillas. ¿Ya ha venido muchas veces? Muchísimas veces. Vamos al 100. Al 100. Vamos subiendo con más de 20 personas, todos locales, todos orgullosamente de Huixla. ¡Saludos! ¿Cuál es el gentilicio de las personas de Huixla? Huixlecos. Vengan a visitar la hermosa piedra de Huixla. I'm climbing a beautiful rock here in Chiapas. Está súper bien adaptada a la piedra, vean. Vamos por esta escalera con esta vista increíble. ¡Qué hermoso! Son 90 escalones con pasamano y todo, ya tiene más seguridad. Son a un mirador que llegan a 45 metros, donde se ve Huixla, se veía Comatitlán y todo alrededor, ¿verdad? Se llama Mirador de Equinoccio, porque todos los que vienen el 21 de marzo para recibir la recarga de energía. La tradición es venir vestido de blanco. Hay mucha seguridad. La verdad no pensé que iba a ser tan fácil, vean.
Sí está muy bonito de visitar, sí recomiendo mucho por sí ser una piedra rara en su especie, emblemática de aquí de la zona y perfecta para ver toda la costa del Soconusco. Las comunidades de aquí han colaborado para poner unas escaleras en las que te puedas subir de forma segura. Just saying how stunning everything is. The scenery is absolutely beautiful. It's quite majestic. The rock is super impressive. I wasn't expecting it at all to be this big. It's obviously the biggest rock I've ever seen in my life. And it's, super impressive. ¿Por qué te gusta la piedra? Porque es un icono acá del municipio, del estado. Es muy raro ver una piedra de este tamaño. Pues por fortuna la tenemos en nuestro municipio, la tenemos muy cerca y yo solo he venido 2-3 veces. Pero disfruto mucho estar acá, me gusta mucho el clima, el paisaje, la vista que tenemos desde acá. Huixtleco orgulloso. Así es. He venido 4 veces a la Piedra de Huixtla y cada que se viene pues es una experiencia diferente. En este caso estamos siendo acompañados por guías locales y por gente de Huixtla que nos ha demostrado ser muy cálidos y una bienvenida espectacular y con esta vista increíble que siempre nos abraza y sobre todo la piedra que es increíblemente bella. Él es el embajador del Soconusco porque de verdad conoce todo. Muchas gracias. Sí, a ustedes por venir. Esto es el Soconusco. Hay muchísimos lugares espectaculares de naturaleza y también cultura, gastronomía, tradiciones, todo un mundo. Y vean qué mujer tan valiente con la que estamos. Ellos están detrás de la reja con mucha seguridad y nosotros estamos en el barranco. Somos nativos de este hermoso pueblo que es Huixtla, Chiapas. Estamos rodeados de gente trabajadora. Es que maravilla que haya mujeres comprometidas con su pueblo, comprometidas con la naturaleza y que sean valientes, vean. La caída. Hacemos como a 100 metros. Como a 100 metros, wow. Huixtla lo tiene todo, tiene la Sierra Madre de Chiapas, las precipitaciones que cae, la lluvia que cae en la Sierra Madre, hace ríos que cruzan el pueblo y en el mar forman los esteros. Y esa agua tan valiosa que tiene el Soconusco le ayuda a su fertilidad, a la producción del café, del mango. Tenemos también costa de la reserva ecológica, la encrucijada. Tenemos de todo un poquito, ¿no? Y sobre todo de las personalidades cálidas, humanas y trabajadoras. Felicidades. No, ¿de qué a ustedes, Jorge? Y pues dar a conocer la segunda piedra más grande en todo el mundo. Exactamente. Un monolito gigante. Hay huixtlecos velando día y noche la piedra de Huixtla. Nosotros siempre la hemos querido y la hemos cuidado, pues sembramos árboles, cuidamos que no tiren basura así en las cuevas, tratamos de irlo sacando pues, para mantener el lugar. Llegaba el momento de ingresar a las entrañas de la piedra de Huixtla. En el interior del monolito hay una compleja red de túneles y cavernas, donde cada año los brujos vienen a celebrar cultos de todo tipo. Qué gigantes las piedras, de verdad, están impresionantes. Y vamos a atravesarla. Aquí estamos en la entrada de la cueva, son 100 metros de recorrido que tenemos aquí dentro de la cueva, ¿verdad? Es un túnel que sale a otro mirador que está hasta allá. Hay pasos complicados, donde parece que no fueran a pasar, pero ahí van los guías diciéndole que sí se puede pasar. El que no se sienta seguro de entrar, que no entre. Aquí se hacen los rituales, ¿verdad? Porque la gente dice que algunos vienen a hacer alguna petición de salud, entonces ellos le traen ofrenda. Conforme vayan bajando, ahí van a ir viendo las veladoras que están hasta llegar a la mitad de la cueva, que son 25 metros. Desde la entrada se comienza a sentir una extraña energía en el ambiente. Ya vamos a entrar a la cueva y no vamos a llevar el celular con lámpara porque hay una leyenda que cuenta que ahí abajo se te apaga la luz. Aquí hay una escalera para entrar a la cueva. Ya desde aquí podemos ver cómo hay veladoras a lo largo de la cueva. Todavía nos falta para llegar a la mitad de la cueva. Podemos ver que el camino se va complicando un poquito más. Son 100 metros y apenas llevamos 10. Just coming through that very tight hole there, a bit of a squeeze. I didn't think I was going to make it there for a minute with my shoulders and my lanky legs, but we're here. Woo! No lo recomiendo para gente que padece de claustrofobia.
Pero aún así creo que es una bajada bastante ligera que se puede hacer, incluso en familia. Y está muy interesante bajar acá, sobre todo si los guías locales vienen y te cuentan las leyendas de las cosas que se dice que han ocurrido acá. It's like any other cave I've gone. It's really, really deep. It's quite difficult, the route, and it's a little bit claustrophobic. I'm feeling a little bit. Wow. Mientras más bajamos, se vuelve más misterioso. Se siguen viendo veladoras de los rituales que vienen a hacer aquí. Aquí es un lugar donde hacen las brujerías. Ese es un altar donde ponen las velas. Dentro de la cueva seremos guiados por niños de la comunidad. Ahí ponen unas fotos y miren lo que dejaron ahí para la frente. Ay, sí. Uy. Bárbaro, una gran tequila. Ahora sí nos encontramos en la mitad de la cueva, estamos a 50 metros de profundidad y nos encontramos con la mayor concentración de los rituales que vienen a hacer aquí los chamanes. Cortafluido, amarres, de todo. Trampas para las personas. Por aquí tenemos un cuerno de chivo, que es uno de los sacrificios que dejan los chamanes para que se pueda concretar el hechizo. Y sí se siente una vibra muy intensa. La verdad me sorprende también que las veladoras estén encendidas. Me imagino que deben de estar encendidas desde que se comenzó el ritual. Y eso es porque en las cuevas hay menos aire, hay menos corriente de aire y eso permite que la vela se mantenga. Se siente una energía fuerte. Estos pequeños guías son del tamaño perfecto para caber en todas las cavidades. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 10. 10 años. ¿Y te gusta la piedra? ¿Cómo se llama? Sí. ¿Qué es lo más raro que te ha tocado ver aquí? Nada, pero mucha gente mira cosas raras, ruidos extraños. Oye, ¿qué crees que la gente viene a pedir aquí? Muchas cosas. Eso del cigarro para que agarre el vicio. El vicio. Igual cuando está el tequila así destapados para que también agarre el vicio. This place is very spiritual. I can feel from the rocks and being in the cave a certain energy. I feel a little bit uneasy. So people come here to do rituals for better health, for money, maybe for other things. Maybe negative, maybe good. Este es un agua curativa que ha sanado a mucha gente, es como el agua bendita, agua milagrosa. En temporadas de lluvia ya sube el agua. Me quedé atorado. Alguien hizo un hechizo contra mí. Me quedé atorado. Hemos recorrido toda la cueva y ahora para llegar hasta el otro acceso tenemos que pasar por este pequeño pasadizo. Un poco reducido el espacio, pero ahí vamos. Estamos buscando el camino de salida de la cueva. Esperamos no habernos perdido. Hay varias cavidades según vamos avanzando. Okay. What did I do? Ow. Ow. Oh my God. Amy, what is going on? I'm trying to squeeze myself through this tiny, tiny hole in this cave. It's a little bit damp and wet here, and I'm feeling even more claustrophobic. Hay que usar todas las extremidades para salir de la cueva. You did it, Joe! Hola! Just a tight squeeze there, and a little bit terrifying. Vemos la luz al final del túnel. Creo que es el final. Y ya, solo falta escalar 4 o 5 metros hacia arriba. Esperamos no caernos. Finalmente estamos saliendo, fue muy estrecho de verdad. Es una aventura muy increíble, son 3 pasadizos donde debes de arrastrarte o pasar de espaldas para poder pasar. Es un hueco más o menos de mi tamaño, ya se han de imaginar. Y de los aventureros que les gusta lo extremo, pues pueden visitar la piedra de Wixla. Sí está heavy la salida, va a costar mucho trabajo, porque te tienes que meter entre las rocas, hay una vibra muy curiosa. Estamos volviendo a nacer. Estamos volviendo a nacer de las entrañas de la roca de Wixla. Estuvo muy divertido. ¿Quién iba a decir que además de ver la piedra de Wixla y hacer un poco de senderismo, íbamos a practicar espeleología, que es la exploración de cuevas? Y pues se siente una vibra un poco extraña ya por tantas imágenes de la Santa Muerte. Terminamos sucios, les recomendamos traer pantalón y zapatos de montaña. Los guías locales, excelentes. Nos pusieron el ejemplo, ellos iban adelante. En la pared de la piedra encontramos una representación de la Virgen de Guadalupe. Muchas gracias to the Virgin de Guadalupe for looking after us.
Luego nos hicieron adivinar la imagen que forma la piedra. Le doy una imagen, usted me va a decir qué es. Y si le atina, pues así que Tiene un premio. hacia. Es como una cara, ¿no? Un Sí, rostro. sí, pero hacia allá todo, hacia Hacia allá. A ver quién de todos me dice qué es. Un gorila. Efectivamente, Sí, dicen sí. que es King Kong viendo hacia allá. Thank you for being here in Chiapas. We are grateful that you and all your friends are here with us. Oh, thank you so much for inviting me to this beautiful place. I'm so happy. Oh, beso. Gente de todo el mundo se han dado cita en la piedra de Huixtla. Han venido franceses, canadienses, de todas naciones, ¿verdad? Tenemos el privilegio de haber tenido ya acá. Yo me siento contento, orgulloso de ser nativo de acá, de esta piedra, ¿verdad? Y la tenemos como un emblema. El siguiente reto es descender la piedra de Huixtla por un sendero hasta llegar a las cascadas de Montecristo. A mí en lo particular me encanta la naturaleza y este sendero pues vas conviviendo con los árboles, con las aves, se escucha muy bonito el sonido de las aves, los cafetales, esta es zona cafetalera y nos gusta también que vengan a conocerlo gente de otros estados y en esta ocasión de otros países. Aprovechamos para llenar nuestros botes con agua en un hogar tradicional. Filling my water bottle with fresh clean water from these lovely people here. ¿Está lejos las cascadas? Sí, las cascadas, sí. ¿Cómo cuánto? Pues de aquí, caminando rápido, a 2 horas. El tiempo apremiaba ya que el sol se escondería dentro de pocas horas. Vamos descendiendo a toda velocidad de la piedra de Huixtla. Y eso es porque tenemos que llegar al siguiente destino, que son las cascadas de Montecristo. Y para ello tenemos que descender la Sierra Madre. Vean qué bonito ejemplar es un helecho arborescente. Seguimos avanzando rápido. Tal vez se irá más rápido en camioneta, pero nadie nos va a quitar la experiencia de ir caminando y corriendo entre helechos y los árboles de cacao. ¡Vamos! And there's nothing more freeing than running, just letting your legs take you. Most of it's downhill, and yeah, amazing, incredible. Está increíble. Pero hay que venir preparado, con ropa adecuada. Vean, vamos avanzando entre matas de café. Es lo más hermoso de acá, que además de caña producen café. Estamos viendo plátanos salvajes para que los animales que viven en estas laderas puedan alimentarse. Tienen alimento de sobra. Wow, son unas pendientes muy empinadas. Tenemos que bajar de forma lateral para evitar resbalarnos. La primera que se cayó. ¿Estás bien? Sí. Muy buen atajo, ¿eh? Nos han enseñado el mejor atajo para llegar rápidamente a las cascadas. Me están gustando mucho estos días en la montaña. Creo que esos retos que nos marcamos, el subir más alto, el ir más rápido, el conocer nuevos lugares dentro de estos parajes. Además de los plátanos, seguimos encontrando más vegetales silvestres. Aquí hemos encontrado un chile que aquí llaman diente de perro. Está rico y sí está picoso. Con 2-3 de estos podríamos hacer una salsa muy sabrosa y picosita para unos buenos tacos. Aquí estamos viendo un árbol de cacao. Hay cacaos que ya están podridos, de que se maduraron demasiado. Hay cacao más chiquitos que vienen naciendo. Y miren estos, por ejemplo, que tienen diferentes tamaños, pero este ya está bien maduro. Creo que vamos a agarrar una mazorca de cacao para poder hacernos un chocolate calentito esta noche. La vegetación de Huixtla es de selva mediana subcaducifolia. Una parte de sus árboles pierde hojas durante la temporada seca. Pueden medir hasta 30 metros y son el hogar del cotorro nuca amarilla. Es una señal, ya estamos viendo el agua. Está muy bonito, muy bonito. Porque hay mucha vegetación, pudimos ver muchas especies, plátano, chile, mango.
Wow, it's amazing. Well, I've seen wild bamboo, but nothing like this. It's huge, ginormous. Tras 2 horas de caminata llegamos al ejido que es bañado por las cascadas de Montecristo, las cuales nacen en lo alto de la Sierra Madre de Chiapas y descienden para regalarnos aguas cristalinas. ¿La británica cómo lo hizo? Primer lugar, ya me contó que es deportista, es ciclista, es nadadora. ¿Fue un buen guía? Sí, al mejor. ¿El mejor? Antes de bañarnos en el río, probamos un platillo tradicional de Huixtla, el cochito horneado. Es cochito horneado con verdura. ¿Qué es cochito? ¿Como cochino? Sí, es un marranito. Nos están ofreciendo agua de carambola, también una fruta que nos la hemos encontrado mucho. El agua de carambola está deliciosa, o sea, demasiado rica. I've just been given this beautiful dish here called cochito, which is pork, slow cooked by the looks of it. Let's try a little bit. It's so tender and moist. Hermosa. Hermoso. It's fantastic. Fantástico. El cochito es una comida típica de aquí de Huixtla que regularmente lo comemos en las fiestas o cuando recibes a una persona de visita de fuera. Esto es muy típico en los huixtlecos los días domingo. Sí me voy a poner gordito. Creo que lleva papas, zanahorias. Ponen los trocitos de puerco con todas las verduras en una bandeja y lo meten al horno y queda así de blandito. Es que este tipo de platillos me recuerdan mucho a la cocina de mi mamá. Que hay carne así que muy tierna. Mira cómo se deshace. Está demasiado rico. En salsita de verduras con zanahoria. Y estoy recordando viejos tiempos. Esto es lo más gratificante después de haber bajado por unos 5 kilómetros en la ladera de la montaña de la Sierra Madre de Chiapas, comer este cochinito marranito. Se deshace en nuestra boca. Y es un platillo súper local. Delicious. We've got carrots, potatoes, onions. It's like a English stew, but like Mexican style. Back home in England, my mum makes food like this all the time. It's the slow pork with vegetable stew, and it's very like English food. It's delicious. It's like home. Saludos desde Huixtla y desde las cascadas de Montecristo, Playa Grande. Finalmente conoceríamos las cascadas de Montecristo, las cuales son cuidadas por los pobladores del ejido. Hay diferentes cositas, ahí está una, aquí está otra, y más arriba hay otras, y pueden bañarse a la hora que gusten, las aguas son frescas. En la temporada de lluvia se pierde todo esto, se llena de agua, todo esto se llena de agua, porque estamos en las alturas del cerro y todo eso, pues sí, por lo fresco y todo eso. A mí me gusta vivir aquí en el ejido Montecristo, que es mi ejido muy lindo, porque estamos rodeados de una gran vegetación, muchos árboles frutales, cosechamos el café, el cacao, qué más decir, nuestras hermosas cascadas. Contamos con 25 pozas para nosotros y para nuestro ejido. Es un orgullo, es una gran bendición de haberlo tenido. Yo los invito a que nos visiten y que van a quedar emocionados por estas cascadas. Esto es Cascada de Montecristo. Es delicioso refrescarnos con esta agua de la Sierra Madre. El agua está muy fresca, muy rica, te puedes poner en donde cae el agua y todo. Después de haber andado 5 kilómetros en el calor, con el sol de frente, ahora refrescarnos en estas aguas de Montecristo es delicioso. And peaceful and calming, and yeah, it's like a natural spa that I don't have to pay for.
Gracias por la venida y tomar en cuenta nuestra comunidad. Estas cascadas es una riqueza natural, la piedra de Huixtla, las aguas termales, la poza azul, una poza natural que si ya la vieron, ahí se puede bañar uno. Ahí han aprendido a nadar nuestros hijos, ahí han aprendido a bucear, como dicen muchos. Yo sé que a ustedes les gusta mucho la naturaleza, es una gran bendición para todos nosotros. Este video no hubiera sido posible sin el apoyo del Ayuntamiento de Huixtla, el cual está comprometido en promover las riquezas naturales de su pueblo. La ciudad de Tapachula fue nuestra base para conocer todos estos sitios espectaculares del Soconusco, y el Hotel Casa Rosada nuestro lugar de descanso. Aquí también comimos con el sazón del hogar. Estoy preparando los motuleños. Los motuleños lleva 4 tortillas, 2 huevos estrellados. Voy a comer ahora unos huevos motuleños, la verdad sí, con toda la salsita de tomate y jamoncito aquí arriba para decorar. ¡Qué explosión de sabores! Muy ricos. Y plátano macho frito, típico de aquí de la tierra. ¡Oh! Muy rico. Estoy comiendo unos chilaquiles verdes aquí en Casa Rosada. La verdad es que están muy ricos. Tienen queso fresco. En Casa Rosada puedes encontrar la paz y armonía que necesitas. Casa Rosada has been a real treat to stay in. We've got a lovely open terrace. The garden here that they have is absolutely beautiful to enjoy breakfast. You can hear the sounds of the birds while you enjoy your food, which is delicious, by the way. The rooms are spacious. They've all got beautiful aircon, which is a necessity here in Tapachula because it is so hot. So it is so lovely to come back to a cool room. The beds are comfy, beautiful white sheets. Every day they make the room look beautiful for you. Gracias al Soconusco por sorprendernos una vez más con una de tus tantas bellezas naturales, la piedra de Huixtla.